remontar unos pocos de años atrás, ¿sabes? Pues posiblemente tendría yo unos 8 o 9 años y fue a raíz de una película que siempre lo recuerdo, con mi abuela, fui a verla y fue una imagen, una película. No es que la película en sí fuera el detonante de mi admiración por la imagen, fue una imagen de la película, al menos eso es lo que yo retengo de aquel momento, ¿no? Era un parque en Estados Unidos, y aquella imagen se me quedó, que por cierto era como muy bucólica, parque en otoño, y se me quedó grabada. Y aquello fue al menos el recuerdo que yo tengo de mi primera impresión, mi primer impacto con el mundo de la imagen. Después, evidentemente, ese interés viene reflejado porque le hago saber a mis padres que la carta de los Reyes Magos le hagan llegar de que yo quería una cámara fotográfica que sus majestades tuvieron a bien traerme, y ahí empieza mi contacto con el mundo de la fotografía, de una manera evidentemente, pues de un aspecto muy en terreno familiar, ¿no? Pero así fue. Los picos de cáncer llegó porque dices que he recorrido muchos países y llevas razón, pero lo que te ha faltado decir es que la mayoría de ellos en un continente, que es el vuestro, que es América Latina. Siempre digo que a mí mi mujer, si alguna vez me perdiera, sabe muy bien dónde buscarme, ¿no? Porque posiblemente con seguridad no iba a ir ni a Berlín, ni a París, ni a Londres en mi búsqueda, porque sabe perfectamente que no iba a estar allí, pero sí en cualquiera de los países latinoamericanos con los que he visitado. Tengo una pasión especial por este mundo, por el mundo vuestro, porque por muchas razones la gente algunas veces me explica, me dice los motivos. Pues los motivos son muchísimos, entre ellos la afinidad, y hay uno que podría decir el aspecto cultural, el aspecto de lo mucho que nos une, ¿no? Y que me siento exactamente igual en cualquiera de los países que he estado en América Latina, me siento igual que en España. Y quien conoce mi fotografía sabe que necesito necesito de interrelacionarme con la gente, con la gente con la que voy a fotografiar. Y difícilmente mi inglés, desde luego, no es muy bueno, y no tengo el mayor interés tampoco y como resulta que aquí me encuentro muy a gusto, y sobre todo hay 4 países para mí a los cuales les tengo un aprecio, cada uno por un motivo u otro, para mí son muy importantes, que es Cuba, a la que le he dedicado y le sigo dedicando, y es el país que más publicación y más proyectos he elaborado en principio. República Dominicana, que fue mi primer trabajo, mi primera publicación, mi primer proyecto, está realizado aquí, se titula Raíz de Sueños, el libro que ya está agotado, por supuesto, hace muchísimo tiempo, y lo hice del año 91 al 94, creo recordar. Me llevó 6 viajes en aquel tiempo a la República, y tiré, recuerdo perfectamente, 11.200 y pico negativos. Y, después hay otros 2 países más que para mí marcan un punto especial en este desarrollo mío en cuanto a la fotografía, que es Perú, por una relación muy entrañable, que fui la persona que, junto con Juan Manuel Castro Prieto, Premio Nacional de Fotografía en mi país, española, pues en el año 90 viajamos a la ciudad de Cuzco a recuperar la obra del gran maestro de la fotografía latinoamericana, Martín Chambi. Tuvimos el honor de realizar la obra, de positivar la obra y de trabajar en el proyecto, que más tarde fue un proyecto que dejó tener un carácter casi de tanto peruano o español para ser un proyecto universal, ¿no? Y después el otro país es México, al cual le tengo un cariño especial también. Cualquiera que conoce mi obra sabe que el factor humano
para mí es parte importantísima en mi trabajo. No hay proyecto que no haya elaborado que la presencia del hombre, y la mujer, no sea el objetivo principal de mi mirada, ¿no? He querido con Trópicos de Cáncer hacer lo mismo, pero curiosamente dándole una vuelta de giro de 180 grados, ¿no? Creo que Trópicos de Cáncer habla también del hombre, habla de las personas, pero sin embargo, sin la presencia explícita de ella. De ahí que para eliminar la persona que sale, le coloco una venda en los ojos para eliminar la mirada, aquello que posiblemente más nos identifique a los humanos, ¿no? La mirada, esa mirada que es la que nos hace y la que sin colocar yo la venda, esa mirada, esa foto hubiera pertenecido más a un retrato que no a una idea, a un concepto. Y lo que voy buscando en este proyecto, en este trabajo, es el concepto, es querer significar algo de un país en concreto, y en este caso una reflexión en cuanto al tema de lo que identifica y a la identidad de unos pueblos determinados, que son los que anteriormente especificaba, ¿no? En cuanto a la cultura, en cuanto a la religión, en cuanto a estereotipos propios de estos pueblos. De ahí que cada una de esas fotos hay una mirada de identidad hacia un pueblo, pero sin la presencia del factor humano, aunque esté presente, que para ello le elimino la mirada, ¿no? Esa venda que mucha gente es la que dice, ¿no? ¿Y por qué la venda, no? Digo, quítale, yo siempre le digo a la gente lo mismo, intenta ver la foto sin la venda, ¿qué vería? Un retrato, pues eso es lo que yo no quiero. Retratos he hecho muchos, pero no es aquí realmente lo que un retrato es la identidad de una persona, aquí lo que es una identidad más plural, la identidad de un pueblo. Pues precisamente aquí, ojalá, yo como autor, ojalá encuentre puntos que le unen y puntos donde se sienta identificado. Con que encuentre eso, para mí ya sería un acierto pleno. Siempre esta exposición en España ha estado en muchísimos sitios y en salas muy importantes de mi país, y es posible que para un público europeo llegar a identificar esta muestra con determinados puntos de conexión con esos territorios les sea más difícil, pero si aquí el dominicano, por ejemplo, no se lo encuentra, para mí sería más preocupante, ¿no? Pues sería señal de que he fracasado. Al menos es la percepción que yo, como fotógrafo y como persona que tiene una relación muy especial y muy entrañable con el mundo del Caribe, pues así lo he entendido, ¿no? Identidad, vuelvo otra vez a lo mismo. Esos hallazgos, en este caso, serían los hallazgos identitarios. Bueno, la edición de esta obra parte de un número determinado de fotos, no tan amplio, evidentemente, como cualquiera de mis anteriores proyectos, en los cuales han sido miles de fotos, y la edición siempre, evidentemente, como comentaba, es un acto de sacrificio para el fotógrafo, porque es eliminar algo que es tuyo, ¿no? Pero que evidentemente es necesario, y hay que ser muy crítico, y a veces hasta el apoyo, a veces no, casi siempre el apoyo de una o dos personas de absoluta confianza tuya te ayudará muchísimo más a la hora de elegirlo. En este caso han sido no más de 70 fotos las que hice para este trabajo. Curiosamente, reflejado con cualquiera de los proyectos que hago, parecen a priori pocas imágenes, pero tiene su justificación, porque no se trata de ir tirando fotos para buscar cuál es la imagen que más me gusta, sino tener la idea de un concepto y llevarlo a término. Para ello necesito de la complicidad de la gente y necesito de todos aquellos elementos, hasta incluso de vestido, todo aquello que envuelve lo que yo quiero significar en un momento dado.
Ahora mismo llevo un proyecto, estoy realizando uno de los proyectos para mí más significativos que estoy haciendo. Llevo ya 12 años elaborándolo en Puerto Plata. Estoy haciendo un trabajo sobre un barrio en concreto, en la que la gente ha ocupado una tierra y ha ido, el barrio lo he visto crecer durante esos 12 años, y me voy a poner ya a elaborarlo, y ahora tengo que empezar, nada más llega a España, una de las cosas que quiero hacer, empezar a descuartizar esos 12 años de trabajo, en la que ahí sí son miles y miles y miles y miles de fotos, ¿no? Eso evidentemente será una labor muchísimo más ardua que esta ha sido realmente, a la hora de la edición lo tenía muy claro. Todos sabemos, y en España es conocido, que si hay un centro con identidad propia en la cultura dominicana, es este. Es como si fuera a exponer en el Reina Sofía en España y dijera, pues sabes de sobra muy bien, ¿no? Todos los centros, para cualquier artista o fotógrafo que vaya a colgar su obra o que vaya a mostrarla, son igualmente importantes, pero no nos engañemos que siempre hay uno que evidentemente se señalan más que otros. No hace falta decirlo, que es muy importante a la hora de exponer una obra, ¿no? Y para mí, pues una satisfacción y un orgullo poderlo colgar aquí en la obra. Aquí en República Dominicana tengo del orden de abiertos como cuatro proyectos, uno de ellos que he venido a terminar la obra, porque yo me prometí hace ya tiempo, hace tiempo, el año pasado, que vine en el mes de septiembre, a trabajar en otro proyecto que ahora te cuento, y que es el que he venido ahora también a ultimarlo, que es un proyecto sobre los ríos, se titula Pantarrey Fluye. Todo fluye en torno al agua, ¿no? Y ese proyecto, que lo llevo ya 4 años elaborándolo, también he escogido vuestro país por una razón bien evidente, por la interrelación que yo veo de la persona con el agua, con el río. Yo no la he visto en ningún otro país. Esa interrelación que tiene el dominicano para elegir el río como fuente de vida, para el placer, para la diversión, para el trabajo. Y aquí se me ha dado el caldo de cultivo, lo he visto. Llevo 4 años elaborando un proyecto sobre los ríos, me ha dado la oportunidad de recorrer regiones que no conocía, pero he estado desde Barahona a Villa Altagracia, a Puerto Plata, a Dajabón. He recorrido, y me quedan tan solamente este fin de semana que viene, que ya lo voy a ultimar, porque tengo la propuesta por parte de un museo en España de poder hacer un proyecto con ese trabajo, un libro y una exposición con ese trabajo, que te vuelvo a decir que está íntegramente hecho en vuestros ríos, en vuestros canales, todo aquello donde haya un charco de agua y donde sea producto, hasta incluso en aquellos cauces donde el río en ese momento se ha quedado completamente seco, ¿no? Es un proyecto muy bonito, les tengo mucha ilusión, y es el siguiente proyecto que tengo en cartera de elaborar. Y en el año 91 en el 92 vinimos a hacer un viaje de estudio, la primera vez que se pasaba el charco para hacer un viaje tan largo con los chicos, y vine como profesor con ellos y descubrí este país, y eso fue en el mes de febrero, sí, porque vinimos en la fecha del carnaval, y 40 días después, en Semana Santa, ya estaba yo aquí. Y de ahí surgió Raíz de Sueños, mi trabajo al cual te refería, y que me llevó 3 años y 6 viajes a hacerlo, ¿no? Y ahora, por relaciones, evidentemente, ha habido parones, que he estado en Cuba trabajando, en Perú, en México, en diferentes otros sitios, pero siempre Dominicana para mí es un punto de encuentro permanente.
si yo tuviera que quedarme con una imagen de este país, casi obligatoriamente tendría que decir una que ya he utilizado. Mira, hace poco se hizo un libro en España que ya está agotado, se agotó en cuestión de meses, y se lo invitó a 50 fotógrafos españoles a mostrar una imagen y contar la historia de esa imagen. Se titula el libro 50 fotos con historia, un libro que ya está editado y que creo que han vuelto a hacer una segunda o una tercera edición. Bueno, pues en esa, cuando me pidieron una foto, siempre hay una imagen para mí que por muchos años, y fue de las primeras que hice en este país, pero que siempre la tengo presente, y él es un niño, un haitianito, no, un haitiano con una maleta así pequeñita, parecía que estaba hecha para él, una maleta absolutamente descuajeringada, absolutamente rota. Iba por un camino en el Batey de Muñoz, cerca de Puerto Plata, por un sendero, por ese sendero. Y por ese sendero hice la foto del niño de espalda, me acerqué sigilosamente, tiré 3 imágenes, la primera, la segunda, que fue y la tercera en la que el niño ya oye el golpe del obturador y se me para y mira, ¿no? Y tengo esa imagen, te podría decir, son miles y miles, ¿entiendes? Pero quizás esa es la que a mí sensiblemente, y no es que en ella identifica un país, identificar a un país, sí que no te podría decir una imagen, son tantas que no te podría decir una en concreto, pero sí una imagen de todas las que haya hecho aquí, posiblemente la de ese niño desnudo, camino hacia no se sabe dónde, por un camino con una maleta absolutamente destrozada, ¿no? Que es una metáfora para mí y es una metáfora para mucha gente, pues una foto que me la han comprado en muchísimas colecciones y que es una foto que es muy conocida de mi obra, ¿no?